Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta nueva emisión del VET Responde. En esta ocasión trataremos el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos y contamos con la presencia del doctor Enrique Jesús Delgado Suárez. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias por la Bienvenido. invitación. Gracias a usted, doctor, por acompañarnos. Y bueno, sabemos que últimamente, en el año que lleva esta pandemia, se ha hablado mucho de la sopa de murciélago, por ejemplo, ¿no? No sabemos qué tanto nos puede hacer daño algún alimento de origen animal si no está bien preparado, si no está en las condiciones óptimas para ser consumido. Y para eso, bueno, el doctor Delgado nos acompaña y voy a permitirme leer una breve semblanza para posteriormente dar inicio a su ponencia. El doctor Delgado es licenciado en alimentos por la Universidad de La Habana, en Cuba. Hizo la maestría y el doctorado en ciencias veterinarias en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. En su experiencia laboral, bueno, él es investigador en nutrición y calidad de la carne de cerdo. Lo hizo en el Instituto de Investigaciones Porcinas de La Habana, Cuba. Es asesor técnico e instructor en inocuidad y calidad de alimentos de la Asociación Nacional de Establecimientos. Esta labor la desempeñó de 2005 a 2010. Es profesor de asignatura en inocuidad y calidad de los alimentos en los años 2006 a 2009 y actualmente es profesor asociado C, docencia, investigación y difusión en inocuidad y calidad de los alimentos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y es profesor, perdón, eso fue hasta 2019. Del 2019 al presente año es profesor titular A, docencia, investigación y difusión en inocuidad y calidad de alimentos en la Facultad de Veterinaria de la UNAM. Sus líneas de investigación es genómica comparativa y epidemiológica, genómica de patógenos transmitidos por alimentos, validación de medidas para el control de patógenos en la industria de alimentos y es especialista en ciencia de la carne. Bien, doctor, le doy la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bien. Bien, pues agradezco de nuevo cuenta esta invitación por parte de la Secretaría de Comunicación de la Facultad. Para nosotros es un placer tener la oportunidad de interactuar con ustedes en esta tarde. Y bueno, vamos directo al tema que nos ocupa, que es el de enfermedades transmitidas por alimentos. Vamos a hacer una presentación muy breve tratando de priorizar la parte de intercambio y discusión con los asistentes. Entonces, la primera pregunta que pudiera venirnos a la mente es ¿por qué es que nos enfermamos cuando comemos algo? Bueno, la respuesta viene dada en este tema que se trata y también las bacterias, los virus, los parásitos, todos estamos en el mismo ecosistema y por ende, pues nos vamos a encontrar, ¿verdad? Porque es un espacio finito. Entonces, si nosotros revisamos datos, por ejemplo, de algunos a ríos, lagos, lagunas, o sea, son aguas naturales que tenemos en cualquier país y ven ustedes cómo hay datos de presencia de un patógeno como Salmonella, que es una bacteria que puede causar desde una diarrea hasta la muerte, dependiendo de quién sea la persona afectada y el tipo de Salmonella que esté presente. Y vean que esto no es una cuestión exclusiva de México, de los países pobres. En Estados Unidos hay estudios que documentan hasta un 96% de contaminación en aguas superficiales. Dependiendo del estudio de la región, hay mucha fluctuación. También tenemos la misma situación en países de América Latina como Chile y México. Entonces, desde el agua, claro, estas bacterias nos llevan a nosotros una ventaja de varios millones de años con respecto a la especie humana y obviamente ya habían colonizado muchísimos nichos, muchísimas partes diferentes del planeta, mucho antes de que nosotros estuviéramos por aquí como especie, ¿no? Por eso lo podemos encontrar desde las aguas superficiales. Si buscamos alimentos, también nos podría preocupar, bueno,
en qué alimentos, en qué puede estar presente algunos de estos. Yo estoy tomando como ejemplo la salmonela porque es el organismo con el que estoy trabajando ahorita, el patógeno, la línea de investigación que estoy trabajando ahora, y pues tengo los datos más frescos, ¿no? Entonces miren, aquí hay un reporte prácticamente de las últimas 2 décadas, y vean que prácticamente cualquier alimento puede traer salmonela en frecuencias que pueden ser, dependiendo nuevamente de la región donde nos encontremos, el tipo de alimento que estamos muestreando, que puede llegar a ser la mitad o puede incluso que no la encontremos, ¿no? Los patógenos tienen esa característica que tienen una distribución muy caprichosa. Entonces lo mismo, por eso a veces se ha enraizado la creencia del no pasa nada, ¿verdad? Pues cómetelo así mismo porque no pasa nada. Y sí, muchas veces no pasa nada porque los patógenos no están, pero otras veces sí están presentes. Entonces, ven ustedes aquí la gran variedad, desde huevos, productos cárnicos procesados, carnes crudas, vegetales, todos pueden tenerlo. ¿Quiere decir esto ahora que tenemos que vivir con miedo? Pues no. Normalmente, para que ocurra una enfermedad transmitida por alimentos, tienen que darse una serie de fases o tienen que presentarse distintos factores que vamos a revisar ahorita para que una persona sufra un daño, ¿no?, a la salud. Entonces, ¿cuáles son esos factores que van a contribuir a que una persona se enferme? Bueno, pues tienen que ocurrir una serie de comportamientos por parte de las personas que manipulan los alimentos o ciertas prácticas, hay que incurrir en ciertas prácticas incorrectas, o bien que las condiciones ambientales en las que nosotros manejamos y manipulamos los alimentos favorezcan la ocurrencia de una enfermedad. Esto normalmente conlleva 3 fases. La primera es que el alimento se contamine con los datos que les acabo de presentar. Ya ven ustedes que eso no es ningún problema porque los microorganismos nos llevan mucho tiempo de anticipación y compartimos el mismo ecosistema, ¿verdad? Estamos en el mismo planeta. Entonces, la primera fase no es ningún problema. Podemos trabajar para los microbios, ¿verdad? Para nosotros sí lo es. Podemos trabajar en minimizar, en prevenir al máximo esa contaminación. Más adelante vamos a hablar qué es lo que se puede hacer o qué es lo que se hace tanto por parte de la industria como por la profesión veterinaria en este sentido, y qué podemos hacer también en los hogares. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir es que el alimento se contamine. Una vez que el alimento se contaminó, en ocasiones, hay veces que no es ni siquiera necesario, debe de proliferar ese microorganismo hasta alcanzar lo que se le conoce en el lenguaje técnico de esta área como dosis infectiva, ¿verdad? Entonces tiene que haber una proliferación. Hay veces que el nivel de contaminación es tan alto que ya está, o el microorganismo tiene esa propiedad de que a dosis muy bajitas ya puede provocar la enfermedad. Entonces, tiene que haber una proliferación para que esa ración, la ración de alimento que nos llevamos a la boca, nos provoque el daño, ¿no?, que sería lo que se manifiesta en la fase 3, ya cuando consumimos el alimento, y si ahí había una dosis lo suficientemente alta como para enfermarnos, entonces es que se va a producir este desenlace desfavorable que va a afectar nuestra salud. Vamos a ver algunos ejemplos. La fase 1 de contaminación, y lo voy a llevar debido a la audiencia que quizás podamos tener mayoritariamente público en general. Los ejemplos van a estar enfocados en eso. Y más adelante voy a hablar de las medidas que se toman a nivel de industria. Entonces, por ejemplo, en un súper, cuando compramos, no todo el mundo lleva el carrito así tan ordenado como lo vemos aquí, y muchas veces tenemos carnes crudas encima de vegetales que se van a consumir crudos. Las carnes crudas, ya vieron ustedes que pueden estar contaminadas de forma natural, a veces los vegetales también, pero esta mezcla de productos que pueden tener contaminación en más alta proporción comparados con otros, sobre todo porque la carne no la vamos a comer cruda, cocida mayormente, y los vegetales no los vamos a comer crudos. Entonces, al cocinar la carne, aunque no es garantía de que eliminemos al 100% todos los riesgos de la salud, sí vamos a eliminar la mayor parte de ellos. En cambio, los vegetales que se van a consumir crudos, pues cuando mucho la gente los enjuaga, los lava, pero no hay una intervención tan fuerte como es la cocción, ¿verdad? Entonces, este es un factor que predispone, que contribuye a la ocurrencia de una enfermedad. El otro es cuando estamos en casa, o también en el sector industrial, utilizamos una misma base para cortar toda clase de alimentos. Esta base o es de madera, como la que estamos viendo aquí, y no se puede lavar, o aunque sea de un material lavable, no la lavamos, y en una misma base estamos cortando alimentos de todos los tipos. Ahí vamos a estar haciendo lo que se llama contaminación cruzada.
donde un alimento limpio se va a contaminar con el que había anteriormente. Y cuando digo limpio no me refiero necesariamente a que esté lavado con detergente, sino a que un alimento que no tenía la presencia de un patógeno pudiera captarlo si lo manejamos con los mismos utensilios en el que manejamos o manipulamos anteriormente alimentos que sí lo estaban. Entonces, este es un ejemplo de la fase 1. Para que lleguemos a la fase 2, o sea, lo que ocurre en la fase 2, aquí hay una interacción con la cuestión ambiental, o sea, nosotros tenemos que manipular los alimentos de forma tal que los microbios que hay ahí proliferen y se multipliquen hasta alcanzar lo que llamamos la dosis infectiva, que es lo que se manifestaría en la última fase, ¿no? En la fase 3, después de la ingestión. El grafiquito que estamos viendo aquí, no se me atormenten con él, yo se lo voy a desglosar de manera muy sencillita. Si se enfocan acá, lo que me está graficando esto es el tiempo en horas, lo estamos viendo aquí en el eje de las X, que estoy señalando ahorita, y en el eje de las Y el número de bacterias presentes. Aquí está expresado en logaritmos, entonces si vemos el 1 son 10, el 2 son 100 y así sucesivamente. Entonces en el 5 tendríamos 100.000 células, ya serían 100.000 bacterias presentes ahí. Entonces la rayita esta que me está marcando, la escarlata, es justamente, digamos, el nivel de concentración que ya se considera bastante riesgoso, aún para el caso del deterioro, ¿no? Que es lo que está marcando aquí la flecha, aunque también está en inglés. Pero a nosotros lo que nos sirve esta gráfica también para la cuestión de las enfermedades. ¿Cuál es la ventaja que tenemos cuando una bacteria solamente echa a perder al alimento? Que nos damos cuenta, ¿verdad? Produce cambios que nos permiten darnos cuenta. Sin embargo, los patógenos no provocan esos cambios y por eso es que nosotros nos comemos el alimento porque no le vemos nada extraño y después nos viene el problema. Entonces, aquí si vemos la interacción, les decía, con la cuestión del manejo ambiental, vean ustedes la curva de color verde que representa almacenamiento a 15 grados. Este ensayo está hecho con leche pasteurizada y la naranjita está, no, perdón, discúlpeme tantito. La naranjita es a 5 grados, sí, porque esto es deterioro. La naranjita es a 5 grados y la que sigue son 7 grados. Entonces ven ustedes que aquí nos tardamos más tiempo en lograr que aumente esa concentración de microbios. En cambio, la verde esta de otro tipo, es que los colores están un poco confusos aquí, pero bueno, nos vamos a este grupo de curvas que tenemos aquí, la moradita, la verde, la roja, estamos hablando de temperaturas de 13, 15 y 19, y vean ustedes que prácticamente en cuestión de nada se alcanzan esas concentraciones altas que pueden lograr los microorganismos en un alimento que no esté guardado en refrigeración, ¿no? Entonces nosotros tratamos la leche, en la industria se pasteuriza, eliminamos la mayor parte de los problemas que hay, pero si después nosotros lo almacenamos a temperatura ambiente, se puede echar a perder muy rápido. Lo mismo va a suceder cuando tenemos un patógeno presente. El patógeno también se va a multiplicar y les decía cuál es la diferencia. En la leche nos vamos a dar cuenta porque se corta, cuando están presentes bacterias que producen ácido y que hacen que se corte la leche. Pero si hay presente, por ejemplo, Listeria monocytogenes, algún otro, Salmonella, Brucella, no provocan cambios en la leche. Nosotros decimos, no, pues esta leche está buena, y resulta que ellas están ya en dosis elevadas y nos pueden provocar la enfermedad. Si miramos un estudio de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, esto que estamos viendo aquí es una relación entre la dosis de microorganismos que estamos ingiriendo en una ración y la probabilidad de que una persona se enferme. Entonces ven ustedes, como estamos arriba de 10 a la 5, recuerden que esto está en logaritmos, aquí tenemos arriba de 100.000 células, de acuerdo con esta curva, aproximadamente 6 de cada 10 personas que consuman esa ración existe una probabilidad bastante alta de que se enfermen. En cambio, si las dosis son bajitas, pegadas a cero, la probabilidad de que una persona se enferme es muy baja o prácticamente nula. Entonces, vamos a ver más adelante qué podemos hacer en la casa y qué hace la industria y la profesión veterinaria para tratar de mantener los alimentos que nos llevamos a la boca en este rango de la dosis para evitar o para buscar que la probabilidad de daño a la salud sea mínima. Bien, y entonces hablando de daño a la salud, vamos a hablar un poquito del impacto que tienen estas enfermedades transmitidas por alimentos en la sociedad como un todo.
Entonces, el primero, el más inmediato y el más claro, es el daño a la salud, ¿verdad? Eso se puede manifestar dependiendo del patógeno. Pueden ser vómitos, si es una intoxicación, mareos, puede haber fiebre, puede haber diarrea, una serie de síntomas que hospitalizar. También se incurre en pérdidas por incapacidad laboral, ¿verdad? Todos esos días que no vamos al trabajo, pues fueron días que ya no fuimos productivos, perdemos potencialmente salario, y si no perdemos salario debido a las prestaciones sociales, la sociedad como un todo sí pierde porque no hubo esa productividad laboral de una persona que era económicamente activa cuando estaba completamente saludable. Desde luego que se pierde calidad de vida porque a nadie le gusta, no es agradable estar enfermo, ¿verdad? Se pierde calidad de vida, no podemos hacer muchas de las cosas que tenemos que hacer. Y bueno, el escenario más indeseable, que es la propia pérdida de la vida, que sería lo peor, ¿no? Que puede ocurrir, ¿no? Entonces, el impacto es bastante fuerte. Cuando se pierde la vida, por ejemplo, el impacto que puede tener si se muere un niño pequeño es mucho más alto porque tenía todavía por delante muchos años para vivir comparado con una persona anciana, pero eso solamente es, digamos, para sacar una estadística del nivel de impacto a nivel sociedad. No podemos comparar el valor de una vida de una persona según la edad, ¿no? Sin embargo, para fines estadísticos, es mayor el impacto cuando se enferman niños pequeños, ¿verdad? Porque tienen por delante mucho más esperanza de vida. Aquí hay algunos datos de Estados Unidos. Su sistema de salud está muy inflado en términos de costos, pero nos sirve para darnos una idea. Por ejemplo, en Estados Unidos se estima que solamente la salmonela incurre o les provoca una pérdida de 3.3 mil millones de dólares a una tasa, a una incidencia de 16 casos por cada 100.000 habitantes. Quiere decir que por cada 100.000 personas que hay en Estados Unidos, cada año alrededor de 16 son afectadas por esta enfermedad. Y vean ustedes el nivel de gasto que ellos tienen por esa tasa, ¿no? Que aparentemente no se ve tan alta y que comparada con la que tenemos en México, más adelante les voy a mostrar los datos, pues es mucho más baja, es como 4 veces más baja que la que tenemos aquí. Claro que nuestro sistema de salud no está tan inflado en términos de costo como la de, pero nos sirve para dimensionar. Esta carga económica se hace aún mayor si la bacteria que está llegando al alimento resiste a varios antibióticos. Esto es bien importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque existe el riesgo de llegar a una era post-antibiótico. Con esto no los quiero asustar, sino es la realidad, es uno de los principales retos que enfrenta la humanidad de cara al siglo XXI. Desde que se empezaron a usar los antibióticos en la década del 40, hubo un boom de descubrimiento de antibióticos, como vemos aquí, pero de los 90 en adelante casi no ha habido nuevos descubrimientos. Y si las bacterias empiezan a resistir ya todo lo que hay, pues entonces cuando una persona se enferme no va a poder responder al tratamiento, la infección no se quita, la persona puede morir o se complica muchísimo su tratamiento. Hay que estar buscando, investigando con qué antibiótico se le puede pegar a la bacteria, y todo eso eleva los costos de manera importante. De ahí la importancia, valga la redundancia, de que nosotros trabajemos tanto como industria como consumidores en prevenir la ocurrencia de enfermedades. Les decía que les iba a presentar algunos datos. Aquí, por ejemplo, de salmonelosis en México. En los últimos 5 años, más o menos hasta 2019, que son los datos que tiene la Secretaría de Salud, la tasa de incidencia de salmonelosis, que ya vimos que se mide en casos por cada 100.000 habitantes, se ha mantenido arriba de 60, más o menos, poquito más, poquito menos, 60 y poco, 60 y algo. Si comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, 15.4, la Unión Europea alrededor de 12, pues nosotros estamos entre 4 y 6 veces, 4 y 6 veces más o menos, la tasa de incidencia que se ve en otros países, ¿no? Otra pregunta sería, bueno, ¿y cuáles son los agentes que nos enferman y en qué alimentos me los puedo topar? Desafortunadamente en México no tenemos un sistema de vigilancia activa como hay en otros lugares. Aquí todavía está muy incipiente en ese sentido la vigilancia epidemiológica, pero estoy seguro que la situación es más o menos similar
La única diferencia va a ser que aquí tenemos tasas un poco más elevadas con respecto a países desarrollados, ¿verdad? Aquí no podemos saber, ahorita les voy a presentar un cuadro de la Secretaría de Salud, donde vamos a ver de qué forma se reportan las enfermedades en México y no se sabe cuál fue el alimento que provocó ese daño. Esta diapositiva que estamos viendo aquí son datos de la Unión Europea, donde tienen perfectamente identificados cuáles son los alimentos que estuvieron involucrados, por ejemplo, en el año 2016, en los brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. Y ven que esto más o menos coincide con los datos que les presentaba yo al inicio de esta presentación, de que realmente pueden estar en todos lados, en vegetales, en carnes, en pescado. Desde luego los alimentos de origen animal, que son muy consumidos, pues también son una fuente importante. Y aquí están, por ejemplo, 3 de los principales patógenos que causan problemas de salud en la Unión Europea: la salmonela, una bacteria que se llama Campylobacter jejuni y la Listeria monocytogenes. En México no sabemos, aquí está un fragmento del cuadro del reporte epidemiológico del anuario estadístico de la Secretaría de Salud, y vean ustedes que aquí lo que nos reporta es el padecimiento, y nos dice el total de casos que hubo en el país y por fuente de notificación, que si fue el sector salud, el INSS, el ISSSTE, etc. Y aquí, por ejemplo, nosotros sabemos que hay algunas enfermedades que son transmitidas por alimentos, como la brucelosis, la cisticercosis, pero están todas, la mebiasis, por ejemplo, también por el agua, pero así está también la anorexia, por ejemplo, que no tiene nada que ver con, bueno, tiene que ver con los alimentos, pero no lo provoca el alimento en sí, es una enfermedad más de orden psicológico, ¿no? Entonces, no sabemos. Aunque no sepamos, eso no quiere decir que estemos muy bien. Entonces, ya vimos las tasas. Entonces, ¿cómo podemos prevenir nosotros el consumo de alimentos con dosis infectivas? Vamos a ver en primer término qué es lo que hace la industria y qué es lo que hace la profesión veterinaria. Ya se me trabó mi computadora. En vivo. Ya. El nuevo sistema Big Sur de Mac es doloroso. Bien. Les decía, ¿qué hace la industria y la profesión veterinaria para proteger nuestra salud? Bueno, aquí me va a tener sufriendo. Ay, Apple. Ya está. Vámonos para atrás. Bien, entonces, ¿qué hace la industria y qué hace la profesión veterinaria? Bueno, en la industria, uno de los factores clave, voy a hablar a muy grandes rasgos, es el control de la higiene y la salud del personal que está en contacto directo con los alimentos. Ahora que estamos viviendo esta crisis que parece no acabar nunca del coronavirus, lo que para nosotros en las casas es algo extraordinario, o en la calle, en la industria es algo permanente, ¿no? Lo que es el lavado de manos, el uso de cofia y de cubrebocas, estar checando la salud permanentemente, recibir cursos de capacitación. Esto es una cuestión que ahora se ha reforzado aún más, pero es algo cotidiano en la industria de alimentos. Las instalaciones, tener instalaciones adecuadas para el manejo de alimentos. Desde luego ustedes me dirán, vamos, cuando pasemos a la sesión de intercambio, dentro de unos minutitos, que esto no es la Generalidad de México, pero es una buena parte de la industria, lo que son la industria TIF y las unidades de producción que ya cumplen con buenas prácticas, es cada vez un sector más relevante, ¿no? Y bueno, lo que no cumplen, pues ahí los riesgos son más altos. Pero estamos hablando ahorita en sentido positivo de qué es lo que se debe hacer para prevenir las enfermedades. Y bueno, parte de esto es contar con instalaciones adecuadas para que podamos manejar los alimentos de forma higiénica. Desde luego, la inspección veterinaria en los rastros es fundamental. Este es un filtro en el cual nosotros sacamos, o mediante el cual sacamos, evitamos que entre en la cadena de comercialización alimentos que pudieran llevar algún parásito, alguna enfermedad infectocontagiosa, zoonótica, que pudiera también afectar la salud humana. En este sentido, cabe resaltar la importancia de la profesión veterinaria, porque no solo interviene en esta parte de la inspección veterinaria en rastros como tal,
sino también la inspección sanitaria en cualquier planta TIF, sobre todo, donde se procesen alimentos de origen animal. Hay permanentemente un médico veterinario que está vigilando todos los controles en la producción que llevan a cabo estos establecimientos, buscando que cuando es necesario aplicar una temperatura para eliminar un microbio, que se cumpla con esos parámetros, ¿no? Que si hay que mantener la cadena fría, que se cumplan con esos parámetros de cadena fría. Que es precisamente, hablando de cadena fría, el otro punto central. Si estamos hablando de que los microbios requieren proliferar para provocar una enfermedad, pues si mantenemos la cadena fría, aunque esto no nos va a cuidar al 100%, porque como vimos, hay patógenos que a dosis muy bajitas pueden provocar un daño, pero sí nos va a ayudar como una medida de control general. Ahora, la industria no puede sola, definitivamente. La industria no puede sola. Aquí en este esquemita que les estoy poniendo vamos observando cómo desde la unidad de producción va a haber distintos pasos, el alimento se va transformando y mal que bien todo lo que es el sector industrial está sometido a una regulación, está vigilado por el gobierno, tenemos médicos veterinarios presentes ahí en buena parte de los establecimientos, pero ya en los hogares, en los restaurantes también hay cierto control, pero en nuestros hogares no entra ningún médico a vigilarnos, no entra el gobierno a vigilarnos y casualmente es donde ocurren mayor número de enfermedades transmitidas por alimentos en el hogar. Entonces la industria no puede sola. Aquí les voy a presentar unos datos que están un poco viejitos de cuando existía el Sistema Regional de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos en América Latina. Esto se tuvo que desactivar porque había muy pobres reportes por parte de los países, pero en el periodo que funcionó, aquí tenemos datos entre el 98 y el 2001, y la situación estoy seguro que no se ha modificado. Vean ustedes cómo los hogares se llevan el mayor porcentaje de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos comparado con otros sitios, ¿no? Pero si sumamos, por ejemplo, el hogar, los banquetes también es como, digamos, casi como el hogar, o sea, es el momento del consumo de ese alimento. Las escuelas, el alimento que comemos en las escuelas. Entonces, si sumamos hogares con banquetes y escuelas, pues tenemos un porcentaje mayoritariamente aplastante con respecto a los lugares donde ocurren esos brotes. Entonces, si es debido a la manipulación incorrecta que nosotros hacemos, ¿qué se puede trabajar en nuestras casas para evitar, para minimizar el riesgo de que suframos un daño a la salud? Bueno, son los 4 puntos centrales que se deben de observar para cumplir, ¿no?, nuestra función, nuestra responsabilidad como consumidores en este sentido. La primera es la higiene y la limpieza. No quiere decir esto ahora que como locos debamos estar limpiando y desinfectando todo, pero en los lugares donde manipulamos los alimentos tienen que estar limpios, ¿no? Las frutas y verduras hay que lavarlas y desinfectarlas. La superficie de trabajo hay que lavarlas y desinfectarlas. Si tenemos los lugares sucios, pues la contaminación va a ocurrir de manera mucho más fácil. Lo otro es separar para evitar contaminación cruzada, como ven en esta foto, los vegetales en una base, las carnes crudas, los pescados en otras bases. El otro punto clave es el enfriar, mantener cadena fría. Si un alimento se echa a perder, pueden multiplicar las bacterias, entonces lo más adecuado es meterlo en el refrigerador y mantener las temperaturas por debajo de 4 o en congelación según sea el caso, para mantener las bacterias a raya. Y bueno, cocinar bien los alimentos, aquellos que sabemos que están crudos, asegurarnos que queden bien cocidos. El color a veces es un poquito mañoso, como nos vemos aquí, esa hamburguesa parece bien cocida. Si le pusimos un fuego muy alto, a lo mejor se quemó por fuera y adentro está cruda. Entonces, en Estados Unidos recomiendan mejor utilizar un termómetro, pero ellos también tienen hábitos de comer, por ejemplo, las hamburguesas medio crudas por dentro, que es un hábito bastante riesgoso, ¿no? Igual aquí cuando comemos sushi, el pescado viene crudo, entonces los productos que se consumen crudos, desde luego, pues el riesgo asociado con ellos es más alto. No obstante, cuando comemos sushi no nos enfermamos todo el tiempo tampoco, porque esos pescados son sometidos a un proceso de inspección muy intenso y se trabajan con una higiene, estándares de higiene muy altos. Y bueno, aquí hablamos fundamentalmente de bacterias porque de todos los agentes que pueden dañar la salud, alrededor del 90% de las enfermedades que ocurren son provocadas por bacterias. Si nosotros logramos controlar las bacterias, el 90% de los problemas nos los estamos quitando de encima. Porque ya los químicos y los físicos están relativamente mejor controlados. Entonces esa era
el contenido principal que quería compartir con ustedes y podemos abrir a preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Una presentación muy interesante y, como bien lo dijo, vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Carla AC nos pregunta, ¿cuál sería el adecuado manejo de la carne? ¿Lavar e inmediatamente después de sacarla, cocerla? Ajá. Bueno, la carne no se recomienda lavarla. Si nosotros lavamos carne, el riesgo que corremos, porque normalmente el sitio donde lavamos la carne está muy cerca del escurridor de platos, donde tenemos trastes. Entonces las carnes por naturaleza pueden venir contaminadas y no conviene lavarlas. Entonces está contraindicado lavar carnes porque al chapotear el agua con la que le está cayendo la carne, sobre todo si es pollo, en el pollo todavía es más crítico. Y ese es un hábito bastante enraizado en México. Aquí en casa no he logrado que no laven el pollo, pero estamos diseminando la contaminación. Entonces, las carnes de preferencia no se deben lavar. Bueno, si ya tienen una carne que ya se ve que está medio queriendo echarse a perder y la quieren lavar, bueno, como una medida correctiva, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Entonces, de preferencia no hay que lavar nada, la carne como viene, así ya está lista para usar, a menos que veamos que tiene un problema, ¿no? Y si tiene un problema, lo mejor sería regresarla con el autoservicio, el lugar donde la vendió, que para eso ellos tienen sus garantías de frescura y de reposición, y no estar haciendo nosotros lavados en casa porque es más arriesgado. Gracias, doctor. Florentina Rodríguez nos pregunta, cuando la carne la descongelas, no completamente, y luego no la cocinas y la vuelves a congelar de nuevo, ¿qué pasa? Bien, bueno, ahí tenemos que ver si hablamos de riesgo de enfermarnos. Normalmente es relativamente bajo el riesgo de enfermarse, siempre y cuando la hayamos descongelado en el refrigerador, ¿verdad? O la hayamos descongelado rápidamente. Entonces, cuando vamos a descongelar carne, ahí lo importante es evitar la temperatura que se conoce, el rango de temperatura o intervalo, que se conoce como zona de riesgo, que es aquella que está arriba de 4, o sea, a partir de 5 grados y hasta los 60 grados. Entonces, si dejamos nosotros un alimento a temperatura ambiente durante mucho rato, ahí puede haber proliferación microbiana y aunque la congelemos después, la volvemos a descongelar, la congelación no mata. Matará algunas, si hay por ejemplo 1000 bacterias ahí, a lo mejor mata 3 o 4, pero las demás tienen la capacidad perfecta de sobrevivir. Entonces, habría que tener cuidado desde el punto de vista de la salud de hacer descongelación o lenta. O sea, si yo tengo la carne congelada y sé que voy a preparar el platillo mañana, desde esta noche la paso al refrigerador, pongo una charolita abajo para que no me esté escurriendo sangre hacia los vegetales, o pongo la carne hasta abajo para que no chorree encima a nadie, y eso lentamente se va a ir descongelando. Para el día siguiente, cuando ya lo vaya a preparar, ya está listo. Si no tuve esa precaución, entonces la puedo, así como está en su paquete, la envuelvo en un paquete de plástico y la meto en agua tibia para que se descongele de forma rápida, en cuestión de minutos, y ya sí la puedo utilizar. El efecto que tiene la recongelación, para atender completamente la pregunta que me hicieron, es un efecto más que nada en la calidad. A medida que nosotros descongelamos, vuelves a congelar, descongelas, vuelves a congelar, estamos provocando un daño a la estructura del músculo, a la carne, y entonces eso va a provocar un exudado. Al final, si lo haces muchas veces, pues ya va a repercutir negativamente en la nutrición, ¿verdad? Porque muchas vitaminas, proteínas, todo eso se va a ir ahí, en ese jugo que no podemos recuperar. En el momento que descongela, siempre la carne exuda tantito. Y a medida que lo repites, pues este problema se va a acrecentar. Gracias, doctor. Jorge Romo nos pregunta, ¿qué enfermedad puedo adquirir si consumo huevo crudo? Bueno, los patógenos más asociados, pero realmente la frecuencia con la que se presenta es muy baja. La salmonela es uno de ellos, la salmonelosis. Como les comentaba, la salmonelosis puede dar desde una enfermedades que se llaman autolimitantes, que no pasan de darte una diarrea. Si la persona está sana, normalmente eso es lo que va a ocurrir, a menos que ingieras un serotipo muy agresivo, que tienen un perfil de virulencia más alto y que pudieran provocar una enfermedad de tipo invasivo, ¿no? Pero es muy raro que eso ocurra. Entonces, las salmonelas, las Escherichia coli, lo que son patógenos intestinales por el propio origen, ¿no?
que tiene el huevo. Ese sería digamos, el riesgo que corremos. ¿Qué tan certero es que puede ocurrir eso? ¿Qué tan cierto es que puede ocurrir? Normalmente el riesgo es bajo, pero es como jugar a la ruleta rusa. Yo les mostraba datos de estudios que se hicieron en México, era un solo estudio, y encontraron, no me acuerdo el número de muestras, pero entre cero, o sea, no encontraron salmonela, y el porcentaje más alto era 3%. Quiere decir que 3 por cada 100 huevos de ese estudio llevaban salmonela. Entonces habría que ver, son positivos a salmonela, pero qué dosis es la que traen. Entonces yo me lo estoy comiendo crudo, entonces casqué el huevo, lo dejé a temperatura ambiente, entonces si traía 10 células de salmonela, yo lo dejé ahí media hora antes de comérmelo, o hice el huevo tibio y la yema se quedó cruda, ahí no alcanzó la temperatura, y las 10 se convierten en 100.000, pues entonces ahí me puedo enfermar. Pero digamos que si jugamos a la ruta rusa, 3 de cada 100 huevos, por exagerarle un poco, porque este es un solo estudio, ¿verdad? No podemos decir que eso sea la generalidad. Si nos toca uno de esos 3 huevos a cada 100, pues sería 3 entre 100 es la probabilidad. Entonces, si existe un riesgo, la mayor parte de las veces no ocurrirá nada, pero no es una práctica recomendable. Gracias, doctor. Ethan Borbón nos pregunta, ¿qué piensa del uso de carnes y vísceras crudas para la alimentación de pequeñas especies? Entre paréntesis, dieta BARF. Ok. En el caso de las pequeñas especies, pues es amplio. Los perros tienen la ventaja de tener un estómago con más acidez. Bueno, yo no soy veterinario propiamente, pero esa parte sí la sé porque he visto programas. Pero también se enferman, ¿verdad? Entonces no es una práctica recomendable tampoco darle, porque sean animales, darles alimentos así, y de alguna manera también los animales pueden convertirse en vectores de diseminación, ¿no? De los patógenos, sobre todo por el contacto tan estrecho que tenemos con ellos, ¿no? Le damos un producto que puede estar contaminado, ellos se lo van a comer y después nos están lamiendo, se acercan con nosotros, se trepan en la mesa, se trepan en todas partes. Entonces es arriesgado también. Entonces, mi opinión sería darle alimentos tan seguros como los que nos comemos nosotros, sobre todo respaldando el tema de una salud, ¿verdad? Perfecto, doctor. Jules Jackson nos pregunta, si como mucho sushi o carne tártara, o si me gusta la carne casi cruda, ¿hay algún medicamento o algo que me ayude a eliminar bacterias después de ingerirlo? En la suposición de que se consume en condiciones higiénicas. Pues sería casi como una práctica parecida a quiénes son los que comen y después vomitan, los bulímicos. No me acuerdo cuál de los dos. Bueno, realmente no hay problema con... Ahí yo diría, si le gusta ese tipo de alimentos, sería ir a consumirlo en los lugares que sean de confianza. O sea, yo he visto, por ejemplo, cuando estábamos todavía en la normalidad anterior, que ahí en el Metro Seúl habría personas que iban a vender sushi en el medio de aquel sol. Todo el día se metían con el sushi ese ahí. Pues comerse eso es prácticamente un suicidio. Pero si vamos a un restaurante o lo preparamos en casa, el riesgo es mucho menos. ¿Qué ventaja tenemos con la carne? Cuando se consumen animales sanos, que es lo que ocurre, carne de animales sanos, en su mayoría, el músculo por dentro es estéril, la contaminación prácticamente es superficial. Entonces, para estos nichos de mercado que son tan especializados, se requieren controles muy estrictos y muy especiales porque esos productos se van a consumir crudos. Les hablaba yo del sushi, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en una empresa que elabora sushi, que lo vende a gran escala, y pude ver de cerca todos los controles higiénicos, por ejemplo, la cebolla que incorporan, todos los vegetales que incorporan, cuando los recibían, los lavaban y los desinfectaban. Y al incorporarlo después en el producto, los volvían a lavar y desinfectar. Son dobles, triples, hacen muchos análisis microbiológicos. Entonces, al que le gusta comer carne tártara, al que le gusta comer sushi, yo le recomendaría que vaya nada más a un sitio que sea confiable. La probabilidad de que salga dañado es muy baja, prácticamente despreciable, como les afectaría más su salud si empieza a ingerir medicamentos posteriormente, porque tendríamos que hablar aquí de antibióticos, y eso sí puede tener una repercusión más seria en la salud y al seguro, ¿no? Porque en el otro estamos hablando de riesgo probable, y acá es un daño seguro a la salud. Entonces, completamente contraindicado el consumo de medicamentos, buscando prevenir enfermedades por consumir productos de riesgo. Lo mejor es evitar comer en zonas que no sean a ojos vistos, evidentemente, seguras para ingerir nuestros alimentos. Gracias, doctor.
Marco Cancino, ¿a qué debo poner atención en un paquete de carne del supermercado para verificar su inocuidad? Ok, realmente la inocuidad no la vas a poder ver nada más por revisar el paquete. Una de las cosas, si estamos, me habló de supermercado, ¿verdad? Sí, doctor, del Okay. supermercado. Si es en supermercados, todo lo que se vende, eso se conoce como mercado formal. Todo eso proviene de plantas TIF, proviene de establecimientos que tienen estándares de higiene mucho más elevados. Pero yo a ustedes les mostré datos en la presentación que aún en países desarrollados que tienen sistemas higiénicos iguales o mejores que los que tenemos acá, aún así, aún trabajando así, porque así son estos patógenos, se pueden presentar y dañar la salud. Entonces, no hay garantía, no hay forma de garantizar que un alimento venga inocuo nada más por leer la etiqueta. ¿Qué cosas son importantes? No obstante, en ese sentido, aspectos como por ejemplo las instrucciones que vienen para un uso seguro del producto. Manténgase en refrigeración. Hay veces que trae la indicación de qué temperatura mínima es la que se debe alcanzar. Si no se debe consumir crudo. Ese tipo de cuestiones son las que habría que mirar para un uso seguro y evitar que el mal manejo que nosotros hagamos repercuta negativamente en nuestra propia salud. Pero no hay garantía de inocuidad en un producto que está crudo. Eso es, ya se sabe que si no lo cocinas bien o si el producto viene contaminado, pudiera dañarte la salud. Pero esos son los puntos principales que habría que ver. Las instrucciones para el manejo seguro. Y la fecha de consumo preferente, desde luego. Gracias, doctor. Luisa Marín, ¿cómo sé que un pescado o marisco está fresco y es apto para consumo humano? Bien, ahí tenemos varios instrumentos normativos en el país. Está la norma oficial 242 y está el reglamento de control sanitario de productos y servicios. Ahí describe cuáles son las características. Digo, para eso no hace falta ir a consultar la normatividad. La característica más, digamos, evidente de que algo ya se echó a perder es el mal olor, ¿no? Los productos de la pesca en general tienen una vida de anaquel muy cortita. Ahí es muy importante, por eso casi todos se manejan o congelados o refrigeraciones muy bajas, de preferencia casi todos congelados, porque se echan a perder muy rápido. Ellos desde el origen, porque vienen de un medio acuático, traen cargas microbianas muy altas ya. Entonces, tantito que se nos vaya el almacenamiento a temperatura fuera de frío y se echan a perder los olores. Entonces, entre las propiedades hay muchísimas, depende del tipo de producto de la pesca que hablemos. Si vemos el pescado, esto es de dominio más o menos general. Si ya tiene la masa cuando presionas el músculo del pescado, si se queda hundida, ese pescado ya está en un proceso de autolisis y ya empezó un proceso de deterioro. Pero el que de plano define todo es el olor. Si ya huele así como a orines, amoníaco, eso de plano no se puede consumir. La ventaja aquí es que esas propiedades nos avisan, comes y te puedes enfermar. Entonces, para efectos de prevención, no es tan sencillo, o sea, es muy improbable que nosotros, con base en propiedades que podemos percibir por los sentidos, pudiéramos nosotros prevenir la ocurrencia de una enfermedad. Claro, mamá naturaleza sí nos diseñó, tanto a nosotros como a los animales, para que algo que esté descompuesto hagamos el rechazo, porque el riesgo de sufrir una enfermedad pues es más alto en un alimento donde ya creció todo que en otro donde prácticamente no ha crecido nada, ¿verdad? O muy poco. Gracias, doctor. Oli Cornejo nos pregunta, ¿cuáles son los métodos más seguros para cocinar la carne? Saltear, hervir, asar, etcétera. Todos los métodos son seguros. No hay ninguno que digamos, ay, este es inseguro. Siempre y cuando se alcance la temperatura mínima indispensable, o sea, estamos hablando de temperaturas arriba de 60 grados para eliminar las bacterias patógenas que pudieran estar presentes. Normalmente en los procesos de cocción normales que aplicamos en casa, sin importar el tipo que sea, se alcanzan esas temperaturas. Los cuidados hay que tenerlos cuando, por ejemplo, elaboramos algún producto que pudiéramos nosotros aplicar una temperatura muy brusca, digamos, una temperatura muy alta al inicio, que nos quemara el producto por fuera y por dentro quedara crudo, ¿no? Como cuando freímos o metemos a un horno. Ese es el tipo de cosas, de cuidados que hay que tener. Pero no hay ninguna contraindicación con respecto al método de cocción. Cualquiera puede eliminar el riesgo. Gracias, doctor. Mari Carmen Pérez,
¿Por qué se pone baboso el jamón y si estando en esa condición puedo enfermarme al consumirlo? Bien, hay ciertos grupos de bacterias, esas son bacterias que echan a perder el alimento, no se han descrito que pudieran causar una enfermedad, pero tampoco podemos descartarlo, porque así como creció esa bacteria, de las principales que causan ese defecto, también la carne se pone babosa, es el género Pseudomonas. Entonces ellas empiezan a degradar ahí la carne y echan como una especie de mucus, que es lo que hace que se vea así babosito, ¿verdad? Entonces, el género como tal, excepto una que es la que está en los hospitales, una que se llama Pseudomonas aeruginosa, si te pesca esa en el hospital, pues te puede llevar hasta la tumba, ¿verdad? Pero bueno, esa Pseudomonas aeruginosa no está asociada con alimentos, es en los hospitales el problema. Estas otras pseudomonas que se presentan en el jamón provocan, y es muy bajo el nivel de deterioro que causan, porque como ellas van formando esa capa de baba y la bacteria requiere del oxígeno, a medida que la capa de baba se hace muy gruesa, ellas mismas se ahogan, entonces no pueden echar a perder mucho el alimento. Pero de igual manera no podemos decir, lávalo y cómetelo. No, ese alimento ya no se debe consumir porque así como creció la pseudomonas, pudieran crecer otros que sí son patógenos y no sabemos quién es el que esté ahí. ¿Okay? Entonces, por precaución, cualquier alimento que ya muestre deterioro, rechazo. Perfecto. Sol Bravo, ¿qué opina sobre los ceviches y aguachiles? ¿Pueden transmitir alguna enfermedad? Pues ya vimos que todo, ¿no? Los datos que le presentaba yo al inicio, todos los alimentos ya no se escapan. Antes los vegetales se sabía menos, pero el que busca encuentra. Y últimamente ya los vegetales también están más que reconocidos como fuentes también, o vehículos más bien, de enfermedades transmitidas por alimentos. Entonces, también esos ceviches y eso también pueden ser. No podemos excluir a ninguno. La ventaja que tienen es que tienen un pH muy ácido y la mayoría de las bacterias no son capaces de multiplicarse ahí. Pero el que no se multiplique no quiere decir que esté muerta, ¿verdad? No necesariamente. Entonces no podemos decir que porque ya preparé un ceviche, te lo puedes comer con los ojos cerrados y nunca te va a pasar nada. Es decir, el riesgo cero no existe. Pero tampoco es motivo para que, como le decía el compañero que preguntó anteriormente, si le gusta comer carne tártara y sushi, pues hay que comerlo en los lugares donde sea confiable, ¿no? Hacerlo. Perfecto, doctor. Lourdes Molina pregunta que si es sana la miel que venden en frascos donde en el interior meten una abeja y un pedazo de panal. Sí, sí, porque al final de cuentas quien produce la miel son las abejas, la miel sale del panal, entonces no hay razón para pensar que eso no es seguro, porque de todas maneras la miel que vemos en el frasco, aunque no traiga el panal y la abejita, pues fueron las abejas quienes lo produjeron y fue en los panales. Los panales se sacan y ahí, por ejemplo, hay una etapa en el proceso de envasado que se llama sedimentación, donde la miel se deja reposar como 1 o 2 días en un tanque muy grande y las abejitas que pesan poco se van hacia arriba y esto los retiran de ahí, ¿no? Pero es una cuestión nomás de, digamos, de apariencia comercial y me imagino que este tipo de miel son los que promueven los productos orgánicos, ¿no? Que no han sido recibidos ningún tipo de tratamiento y que traen la abeja y el panal de forma más natural. Pero no hay riesgo con eso, salvo hay un problema en el caso de las mieles, pero esto no debe darse en los lugares donde se tiene miel orgánica, que es cuando se le aplican medicamentos a las abejas para el control de ciertas enfermedades y la abeja puede soltar ese medicamento, ese residuo, tanto en la miel como en la cera. En la miel los principales problemas son de origen químico, no son de origen microbiológico. La miel es un producto ácido, con una humedad muy baja, y ahí el principal problema son los productos químicos que pudiera haber. Y la cera puede ser, como la cera se recicla, la cera puede funcionar precisamente como un círculo vicioso de estar reciclando esos residuos, porque la cera que utilizamos para los panales, una vez que se extrae la miel, se regresa a la unidad de producción y para continuar con el siguiente ciclo. Entonces, pero los problemas principales ahí son de tipo químico. Si la empresa tiene un buen manejo con respecto a los químicos, entonces no hay nada que temer porque esté la abeja ni el panal. Gracias, doctor. Carolina González nos pregunta, ¿qué método casero recomienda para obtener buena calidad de agua potable?
Método casero. Pues en la revista Profeco, así como tal que lo recomiende yo no, porque no soy especialista en esa área, en la revista Profeco de consumidor, la revista consumidor, ¿cómo se llama? Vi una donde recomiendan ahí un equipo casero que se puede elaborar con un tanque de estos, un porrón de estos de agua de 20 litros y que se basa principalmente en la filtración, ¿no? Utilizan diferentes capas de grava, etcétera, etcétera. Lo que yo he visto que es más, digamos, que puedes instalar a nivel casero son los filtros estos que vende Rotoplas, es uno de ellos, están basados en carbón activado, que filtra incluso el cloro y filtra las bacterias. Entonces, esos, y también el uso de ozono, ¿no? Te venden unos equipos de ozono que puedes instalar en casa y puedes tratar el agua con ozono previo al consumo, ¿no? Normalmente lo dejas ahí dependiendo, hay que seguir las instrucciones del equipo, unos 5 o 10 minutos y hay que dejarla reposar para que se vaya el exceso de ozono y ya después de una hora o algo así, ya esa agua es segura para consumir. Depende mucho del tipo de equipo que se esté comprando. Hervir el agua, doctor. Desde luego. Porque Mira, en la zona donde es un problema el suministro de agua limpia, que no llegue agua con la suficiente calidad, la filtración es bien importante y también hervirla, ¿no? perfecto. Damos paso a la última pregunta. Lola Sánchez pregunta si los antibióticos que se le dan a los animales afectan la calidad de la carne y por ende al consumidor. Bueno, la calidad de la carne no necesariamente, no tiene por qué verse afectada porque se emplean antibióticos. Lo que sí debemos dejar en claro es que los animales que se tratan no es una cosa al 100%. Los únicos animales que se tratan son aquellos que tienen algún tipo de enfermedad, dependiendo también de la especie que se trate, porque hay animales que solamente es posible tratarlos en grupo, ¿verdad? Esa es una desventaja para algunas especies, que tienes que tratar al que está enfermo y al que no está enfermo. Pero normalmente los enfermos se segregan, o sea, se separan. Los antibióticos normalmente no van a repercutir mucho en la calidad, salvo contadas excepciones, como por ejemplo el caso de la leche. Si se le da antibiótico a una vaca y esa vaca no se separa, normalmente, por ejemplo, en una lechería, una ordeña, la vaca que tenga un problema y necesite recibir tratamiento con antibióticos, esa vaca se separa del resto y mientras esté bajo tratamiento, esa leche no se va a comerse. Si se fuera, la industria tiene diferentes pruebas para detectar eso, la presencia de residuos de antibióticos en leche, y vamos a suponer que se va la leche, si llega a una fábrica, por ejemplo, que elabora yogur, que elabora productos fermentados, esos antibióticos no van a permitir que se haga el yogur. Porque para hacer el yogur tenemos que ponerle unas bacterias y esas bacterias con la presencia del antibiótico se van a inhibir y esa es la forma en que se puede ver afectada la calidad en los productos fermentados. Pero más allá de eso, no vamos a ver afectaciones que sean perceptibles por los sentidos y sí puede afectar la salud definitivamente. Sin embargo, hay controles que se aplican desde las unidades de producción, que es donde realmente se ponen los medicamentos, en las unidades de producción, para evitar el uso indiscriminado de antibióticos, ¿no? Entonces no debemos pensar que todo lo que comemos es atiborrado de antibióticos. Normalmente la mayor parte de la producción, yo me atrevería, aunque yo no tengo datos duros a mano para demostrarlo, viene digamos, de condiciones de manejo bastante adecuadas y no necesariamente estamos ingiriendo cantidades elevadísimas de antibióticos todo el tiempo. Seguramente sí debe de haber, porque en todos los países hay, por eso todos han instrumentado sistemas de vigilancia sobre la presencia de residuos y en México se está avanzando en esto. En 2018 se publicó la Estrategia Nacional de Combate a la Resistencia contra Antibióticos y yo espero que en el futuro cercano se tomen medidas un poquito más drásticas también para que se mejore todavía más en ese sentido. Perfecto, pues de esta manera damos por terminado este capítulo. Agradecemos nuevamente al doctor Delgado por su presencia y a todos ustedes del otro lado de la pantalla. Los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Cuídense mucho y que pasen una excelente noche. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.